días a todas, buenos días a todas, a todos. Sean bienvenidos a nuestra plática número 22, en la cual hablaremos sobre el derecho a la libertad de expresión en el sistema interamericano, con una invitada muy especial, la doctora Alejandra Gonza, quien es directora ejecutiva de Defensa Global en Derechos Humanos, y a quien saludamos con muchísimo gusto en esta mañana y le damos la más cordial de las bienvenidas. A continuación, para iniciar con nuestras actividades, le pediría por favor a la maestra Claudia Ruiz Coutinho, quien es nuestra visitadora general especializada en atención de asuntos de la mujer, que en representación de nuestro titular, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, nos dé un mensaje de bienvenida. Adelante, maestra Claudia, le escuchamos, por favor. Muchas gracias, Elenita. Muy buenos días a todas y a todos. A nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, les doy la más cordial bienvenida a la plática del día de hoy, lunes 21 de junio, impartida por la doctora Alejandra Gonza, con el tema El derecho a la libertad de expresión en el sistema interamericano. Sin duda será una gran aportación para el día de hoy, para nosotras y nosotros que estamos acá presentes siguiendo esta temática, y agradezco mucho su presencia, doctora Alejandra. Muchas gracias por participar en estas tradicionales pláticas de los lunes, que nos sirven de mucho a todas las personas que laboramos en la Comisión Estatal y a quienes siguen también la transmisión de otras instituciones. Muchas gracias y pues adelante, Lenita. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí conversando con ustedes. En estos años he trabajado en casos de Chiapas, he trabajado con la Comisión Estatal en varias ocasiones en el marco de mis casos y de la defensa de derechos humanos que hacemos también en México. Voy a compartir mi pantalla primero y les voy a pedir, como le pido a mis alumnos, que aquellos que existen sin pijamas puedan ponerse sus videos si quieren, para poder conversar y poder hacer una conversación más dinámica y mirarles las caras a algunos, los que se animen, no todos. Entiendo que todos a veces estamos haciendo distintas, no presentables en Zoom, pero bueno, los invito a que coloquen sus videos los que puedan para poder verlos y poder interactuar con ustedes de una manera mejor. Ahora les voy a voy a compartir mi pantalla, tengo una pequeña presentación que me gustaría compartir con todos ustedes. Así comenzamos esta conversación. Bueno, soy Alejandra Gonza, soy directora de Defensa Global de Derechos Humanos o Global Rights Advocacy. Estoy basada en Estados Unidos, en Seattle. Y también soy profesora de Derecho en la Universidad de Washington, donde enseño el Derecho Internacional de Derechos Humanos, y más que nada también trabajamos con mis estudiantes en muchos de mis casos, ¿no? Y tienen la oportunidad de interactuar y ver cómo el derecho internacional dialoga con las instituciones domésticas de los estados. Mi organización tiene la misión de tratar de dar acceso a víctimas de derechos humanos que no tienen dinero para pagar abogados, representación, documentación y reportes ante los organismos internacionales, y capacitación también, tanto de estudiantes como de funcionarios en derechos humanos. Y lo más importante que me gustaría, con lo que me gustaría comenzar es en qué marco el trabajo que hacemos se engarza, ¿no? Y es qué es el derecho internacional de derechos humanos primero, qué es lo que estamos buscando, por qué tenemos que ir a los mecanismos internacionales de derechos humanos para buscar las garantías y protección. Y bueno, fundamentalmente es un sistema de reglas establecidas por los mismos estados que generan sus propias obligaciones, se autoobligan firmando y ratificando todos estos tratados, y permiten que grupos de personas busquen la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a derechos humanos establecidas en esos tratados. Y en esto justamente les cabe a las comisiones una gran tarea, ¿no? de hacer realidad los derechos humanos de manera local,
implementar las obligaciones que tienen en el marco del ordenamiento jurídico. México es uno de los países que tiene uno de los mayores compromisos con los instrumentos internacionales de derechos humanos, tanto en el nivel de ratificación de los tratados internacionales, pero así también como los permea dentro del ordenamiento jurídico a través de su constitución, de su jurisprudencia. Y hemos visto recientemente en la Corte Suprema diciendo que las recomendaciones dadas en una acción urgente del Comité de Desapariciones Forzadas son obligatorias para los funcionarios, ¿no? Y las tienen que implementar. Y justamente las obligaciones son para todos, no es solamente para el Poder Ejecutivo, no es solamente para el Poder Judicial, también les implica obligaciones a las comisiones y a los que tienen que tomar la decisión, de aun cuando no son sentencias las que se emiten en el marco del ejercicio de sus funciones internas, tengan en cuenta la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero bueno, ¿qué es la libertad de expresión? ¿Qué implica este derecho? ¿No? Esa es la primera pregunta. ¿Hay alguien que se anime a decir qué es la libertad de expresión antes de que sea yo? Así no me aburro de mi voz. Levante la mano y empiece. ¿Qué es la libertad de expresión? No los puedo ver a todos porque tengo mi pantalla. A ver. Sí. El derecho que tienen todos los individuos a expresarse libremente, a manifestarse libremente, de manera oral, verbal, no sé, escrita o incluso hasta hemos hablado de manifestación corporal, ¿no? En fin. Así es, Isaín, ¿es verdad? Es un derecho humano, es un derecho humano universal, digo, del que gozamos todos los individuos por el hecho de haber nacido, ¿no? Así Nada es, más. Isaín, así es verdad, es eso. Primero lo dijiste bien, lo tiene toda persona. Entonces cuando decimos toda persona, que es el ser humano, ¿verdad? Claro, el individuo. Y siempre se plantea la primera discusión ahí, bueno, entonces la Convención Interamericana protege a todos los seres humanos, a los individuos, pero ¿qué pasa con los medios de comunicación? ¿Qué pasa con un periódico? ¿Verdad? La libertad de expresión se ha desarrollado en torno a protecciones incluso de periodistas, incluso de medios de comunicación, pero siempre teniendo en cuenta que la violación central se va a dictaminar hacia la persona que ejerció la libertad de expresión, ya sea que la esté ejerciendo por el medio del diario, por el medio de una película, de un libro. Es decir, protege todo el derecho de la persona a buscar, recibir y difundir la información, ¿no? ¿Y qué información? De todo tipo, dice la Convención Americana. Este derecho lo protege el artículo 13 de la Convención Americana. México también lo tiene protegido en su Constitución. Y bueno, pero no es tan fácil, la protección de este derecho. Se han presentado tantos desafíos cuando se ha redactado la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Ustedes piensan que se había pensado en todo esto que está pasando ahora con las redes sociales? La difusión de la información del medio es totalmente diferente. Antes se había pensado más en una prensa escrita, impresa, y ahora tenemos todo este desafío de los medios de comunicación. También al principio se había pensado que es el derecho a decir, a difundir, ¿verdad? A todas las ideas que tengamos de todo tipo y ser muy amplios, ¿no? ¿Qué significa de todo tipo? Entonces, toda idea está protegida. Está protegido el discurso político de una forma muy fuerte, está protegida la información de interés público de una forma muy fuerte, pero como vamos a ver, se ha ido evolucionando también se puede proteger esas expresiones cuando implican odio, cuando implican una invitación a la violencia, por ejemplo. Y vamos a ir viendo cómo se dan estas limitaciones dentro de la Convención Americana. Otra evolución bastante grande que nos ha dado a todos, incluso a todos los funcionarios estatales, una tarea a veces titánica, es el entendimiento que la libertad de expresión también protege el acceso a la información pública.
Es un derecho que el ciudadano tiene de ir a la Comisión Estatal y decirle, yo quiero información sobre esto. Y a la vez es la obligación de los funcionarios de entregar la información esa. Y en el momento, y si la deniegan, hacer una denegación razonada de por qué nos está suministrando la información. Y obviamente esa limitación al derecho al acceso a la información pública va a tener que tener ciertas reglas y ciertos requisitos. Pero bueno, en sí este es el contenido, es un contenido que la Convención Americana ha dado de absoluta generosidad. La mayoría de las expresiones están protegidas, más protección cuando son información de interés público, cuando es información verídica, cuando se trata de hechos fácticos que se pueden comprobar. Y vamos a ir viendo cómo esto ha planteado ciertos desafíos, obviamente, a los estados y a los individuos en el ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión. A ver, es un derecho absoluto la libertad de expresión. ¿Quién se anima? Los derechos absolutos son estos que se consideran como jus cogens, que dicen que no pueden ser suspendidos aún en situaciones de crisis, pero creo que no se podría suspender el derecho a la libertad de expresión, pero creo que sí hay como ciertos límites que pudieran como afectar el derecho de una tercera persona. Ajá. Entonces ella está planteando, ahora ya estás planteando muy bien, ¿verdad? Estás diciendo, bueno, el derecho a la libertad de expresión es amplio, tiene muchas garantías, pero no puede ser absoluto. Ahora, hay ciertos límites. ¿Cuáles son esos límites del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión? Y el derecho internacional da la respuesta en su propia convención americana, que es aplicable en México, ¿verdad? El primer límite fundamental que le pone a los estados, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que la Convención Americana desarrolla el contenido del derecho y también desarrolla las limitaciones y le da la guía a los estados de que no se puede restringir un derecho como la libertad de expresión si no se siguen ciertas reglas. La primera regla que le pone es, ustedes pueden limitar la libertad de expresión en ciertas ocasiones de forma muy excepcional, pero no pueden censurar. Es la prohibición de la censura, una protección que tiene la Convención Americana, muy única en los tratados internacionales, lo que hace que el Estado se vea obligado a permitir la difusión de la información y luego buscar consecuencias si esa difusión de información tiene alguna de las posibilidades de ser limitada por el Estado. Entonces, esta es una protección muy fuerte que ha colocado la Convención Americana en el artículo 13, que se plantea y se revisita constantemente, máximo ahora con las redes sociales, máximo ahora con el manejo de contenido, incluso no por el Estado, sino por las mismas compañías que manejan las plataformas, por ejemplo, ¿no? Pero se ha desarrollado la prohibición de la censura por parte de los estados en el sistema interamericano con casos muy famosos. Solo voy a dar ejemplos de los que están aquí en la pantalla, porque son los que han dictado como los precedentes más importantes que han guiado a la jurisprudencia por todos estos años. El caso más famoso es la última tentación de Cristo, que ha tenido una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que se había prohibido una película, la difusión de una película en Chile, porque un grupo de ciudadanos la consideraba ofensiva, ¿no? Ofensiva a la Iglesia Católica, ofensiva al mismo Jesús. Entonces, este caso terminó con una sentencia de la Corte en donde desarrolla que no solo se trata de un derecho individual, sino que también tiene un aspecto colectivo, una dimensión colectiva, que al censurar no solo se viola el derecho del individuo que quería ver la película, sino también el otra ala tan importante del derecho a la libertad de expresión, que es la audiencia, ¿no? La gente que recibe, el receptor. Mucho se desarrolla el derecho a la libertad de expresión a través del derecho del que emite.
y esta sentencia marcó un contenido fuerte de también la dimensión colectiva del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Y ahí también vemos que el sistema interamericano ha tenido muchísimos casos de censura, y han sido censuras de película, de libros, pero ahora nos presentamos ante unos desafíos distintos con las redes sociales de nuevo. Un planteamiento que siempre se hace es, bueno, la censura siempre se le entendió como la imposición por parte del Estado con actos u omisiones de un bloqueo de la circulación de información. Ahora, también la forma más violenta de censurar es el asesinato, ¿verdad? Asesinato de periodistas, asesinato de defensores. Hemos visto que la jurisprudencia de la Corte Interamericana los ha colocado siempre en el primer inciso que hemos visto hace un rato, en el contenido, cuando describe el contenido del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, en el inciso 13.1, y ahí es donde ha ubicado los asesinatos a los periodistas y a los defensores. Pero es la forma más grave de censura, ¿no? Entonces ese es el primer cúmulo de casos y de límites que tenemos, es no podemos impedir como Estado con acciones o omisiones directas la difusión de información, aunque la consideremos ofensiva, aunque la consideremos difamatoria, la tenemos que dejar circular. Y ahí vienen lo que Elena mencionaba, ¿no? Es decir, bueno, sí tenemos que es un derecho muy ampliamente protegido, pero que también la misma convención dice cómo se lo puede limitar. Y es lo que se denominan las responsabilidades ulteriores. No permito la censura, pero sí permito que se establezcan ciertas consecuencias en circunstancias excepcionales que permiten que la libertad de expresión sea restringida por parte del Estado. ¿Y cuáles son responsabilidades? ¿Qué son responsabilidades ulteriores? ¿Quién puede pensar en cuáles son posibles consecuencias legítimas de un ejercicio que se llama abusivo a la libertad de expresión, ¿no? Si alguien se anima a ver qué sería un ejercicio abusivo, den un ejemplo, y de ahí cuáles podrían ser unas consecuencias que ustedes ven que podrían ser legítimas, que permite el derecho interno. ¿Quién se anima? Si los veo más. Si se me permite. Sí. Por ejemplo, en los casos que se hacen alegoría a un delito o promoción o incluso amenazas al Estado o a la vida de otra persona. Muy bien. Ese es un tipo de expresión. ¿Y qué consecuencias le podrías dar a expresiones que no tienen tanta protección en el derecho interno o en el derecho internacional? Principalmente, por ejemplo, en uno de los casos que podría recordar ahorita fue el de un cantante, creo que es Cutia, creo que el nombre es Cutia. A esta persona hizo una canción que promovía la violencia o el abuso sexual. Entonces sí se vio que las canciones tuvieran una limitación en los contenidos o en los medios electrónicos en los que estaba presentándose. O sea que las limitaciones fueron en relación de la expresión en sí misma. Sí, ¿qué consecuencia tuvo para el cantante? ¿Cuál fue su consecuencia? ¿Cambiar la letra? No, tuvo que bajar toda su música de Spotify y YouTube y otros medios electrónicos. Bien. Entonces sí, como vemos, puede permitir algunas limitaciones y que son muy delicadas, ¿verdad? Porque el Estado puede abusar de ese poder y decir, esta cosa no me gusta, entonces voy a considerar rápidamente que es abusiva y que entra dentro de las posibilidades mías de limitarlo, lo puedo hacer abusivamente, lo puedo hacer legítimamente, ¿verdad? Y por eso la Convención pone ciertas limitaciones muy claras para que el Estado, cuando haga estas limitaciones y dé consecuencias, pueda hacerlo de una manera convencional, ¿no? De acuerdo al test tripartito famoso que se llama en libertad de expresión, que da la Convención Americana y la jurisprudencia establecida. Las consecuencias más
habituales que ha tenido oportunidad la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de atender han sido las consecuencias penales y las consecuencias civiles. Vivimos en un continente en que los estados han tenido por mucho tiempo y hasta el día de hoy la primera reacción de restringir la libertad de expresión cuando hay algo que no les gusta, un artículo, un libro, una expresión en la televisión, el trabajo de los periodistas que no les guste, de restringirlo con consecuencias, responsabilidades ulteriores penales. ¿De qué estamos hablando cuando decimos eso? Decimos, bueno, te dejamos que escribas este libro, pero es difamatorio y voy a presentar una denuncia penal en tu contra y yo quiero cárcel para el periodista o que se lo condene penalmente por lo que el Estado puede considerar un ejercicio abusivo de la libertad de expresión. Y pueden establecerse estas restricciones dentro, como le digo, de los parámetros que establece la Convención Americana. Entonces las responsabilidades penales han sido una de las más graves, las más abusivas que los estados han usado para dar una consecuencia a una expresión que no les gusta. Pero también ha habido responsabilidades civiles y casos que se han decidido sobre responsabilidades civiles. ¿Cuáles son las responsabilidades civiles? Bueno, no estoy pidiendo que te lleven a la cárcel, no estoy pidiendo que te condenen por la expresión, pero sí quiero que pagues una sanción civil de $1 millón por la expresión abusiva y no solo abusiva, sino una expresión que me ha causado un daño a mi derecho al honor, a mi derecho a la privacidad. Entonces lo que vemos con las restricciones, que es algo muy importante, que es lo que ustedes tienen que tener en cuenta la mayor parte de veces, es, ok, esto está totalmente regulado. Cuando existe una expresión y el Estado la quiere limitar, esa limitación no puede ser simplemente un acuerdo que está por ahí, que nadie conoce. La convención exige que lo hagan por ley, que esa limitación esté bien desarrollada. Y no solo bien desarrollada, sino descrita para que las personas puedan tener previsibilidad y saber qué acciones o omisiones son las que está estableciendo la ley que pueden tener una consecuencia. Es decir, la limitación y la responsabilidad ulterior, penal, civil, tienen que estar en la ley. Tienen que tener un fin legítimo. Ahí lo mencionabas, puede ser un derecho al honor, a la reputación. El sistema interamericano lo ha protegido, lo protege la Convención Americana. Otros sistemas internacionales no protegen el derecho al honor de la manera tan fuerte como se lo protege en Latinoamérica. Pero también está temas de seguridad nacional, más general como orden público, que cabe dentro de orden público, pueden caber tantas cosas. El derecho a la salud, ahora vemos cómo la pandemia puede permitir a los estados establecer leyes de emergencia y restricciones a ciertos derechos que antes se pensaban que no se podían restringir de la manera que se están restringiendo, como el derecho a la circulación, y podría ser el derecho a la libertad de expresión también dentro de esa emergencia, ¿verdad? Y luego la proporcionalidad, es decir, que el Estado, lo que la jurisprudencia le dice es, primero, la libertad de expresión tiene que tratar de respetarse. Si se considera que hay un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, hay posibilidad de hacer responsabilidad ulterior. Pero el Estado tiene que usar excepcionalmente la limitación y tiene que usar el mecanismo menos lesivo, menos dañoso para esa libertad de expresión. Entonces, ahí sería en ese test en donde podría caer inmediatamente una consecuencia penal. El sistema interamericano ha tenido, sobre todo la Comisión Interamericana, con sus principios de libertad de expresión, ha tenido una postura muy fuerte desde hace muchos años, desde los 90, en tratar de convencer a los estados de deshacerse de los derechos, del derecho penal protector del honor y la reputación, para que se evite la persecución a periodistas y la encarcelación a periodistas en el continente. Y que los estados usen el derecho civil, el derecho a réplica, otro tipo de mecanismos menos represivos para establecer las consecuencias. Pero no ha sido algo que a través de los años, de todos estos años que hemos trabajado, que se ha avanzado de forma como
de forma contundente en el sentido de que se hayan desaparecido los delitos de difamación y calumnia de los derechos penales y se hayan simplemente elegido las vías civiles. Y la Corte Interamericana ha tenido un ir y venir en eso, en algún momento ha sido muy, muy clara de decir la sanción penal es lo más grave que tiene un Estado en sus manos para dar, y ahora dice, bueno, se puede proteger el honor en el marco de la libertad de expresión con derecho penal, pero tienen que ser circunstancias excepcionales y muy graves, y empieza a poner ciertos requisitos de eso. Argentina ha sido un país en donde se han visto muchos de estos casos, y son los que han desarrollado los elementos de la limitación a la libertad de expresión en la vía penal y civil, con distintos casos, y como se ven es una difusión de información muy tradicional la que ha tenido la oportunidad el sistema interamericano de pronunciarse. Ha sido la publicación de un libro en Argentina sobre una masacre, donde el periodista hizo una investigación del expediente, hizo un libro, y el juez se consideró difamado porque el periodista había dado una opinión diciendo que había habido negligencia por parte de los jueces en la investigación de esta masacre, y se le hizo un proceso penal al periodista y se lo condenó penalmente, aunque no cumplió cárcel, sí tenía una condena penal con las restricciones que eso impone. Y ahí es donde la Corte empieza muy fuertemente, ¿no? No es el primer caso, pero es un caso en donde habla muy claramente de esta tensión entre el poder represivo del Estado a la libertad de expresión con el derecho de los periodistas. Y tenemos dos elementos en estos casos que están presentes acá, el caso de Memoli también de Argentina y el caso de Fontevecchia con una responsabilidad civil por difusión de interés público. ¿Cuáles son por qué se tratan de casos que son más fáciles, por decirlo de alguna manera? Primero, porque es una forma tradicional de difundir la información a través de un libro, de una radio o de una revista, ¿verdad? Segundo, porque la información la estaba emitiendo periodistas, que deben tener más protección en el ejercicio de su libertad de expresión. Y tercero, por el tipo de información que estaban difundiendo. Estaban difundiendo información de interés público, que le interesa, la corrupción judicial le interesa a la gente, ¿verdad? La corrupción de una mutual en Argentina le interesa a la gente. La posible corrupción o la posible transferencia de fondos de públicos por razones privadas, en el caso de Menem también, ¿verdad? Entonces todo es periodistas, interés público. ¿Qué hubiera pasado si fuera un ciudadano normal, común y corriente? ¿Qué hubiera pasado si la información de la que estamos hablando no es una información de interés público, es una información privada, ¿verdad? Y las tensiones también se plantearon en este sentido en los casos argentinos. En el caso de Fontevecchia, lo que decía el expresidente Menem era que se había violado su libertad a tener su vida privada, ¿verdad? Se habían difundido información sobre un hijo extramatrimonial, pero la investigación periodística iba mucho más allá de que haya tenido un hijo extramatrimonial o no. Estaba hablando de un presidente que negaba su paternidad, de un presidente que podría haber estado dando a esa otra familia dinero que provenía del erario público. Entonces habían otros elementos ahí. Entonces tenemos que en el marco de las responsabilidades ulteriores, el sistema interamericano ha desarrollado sólida jurisprudencia en torno de la excepcionalidad del uso del derecho penal y los límites que incluso también se tienen dentro de las restricciones civiles. La restricción civil puede ser muy grave para un periodista. Si nos imponen una sanción económica altísima, tenemos que cerrar el periódico, no podemos contratar a nadie más, no le pagamos a los periodistas no están muy bien pagados de todas maneras, imagínense, con una sanción penal alta a un medio de comunicación, ¿no? Entonces, esa ha sido la línea de lo que estamos hablando de aquí, responsabilidades ulteriores penales, responsabilidades ulteriores civiles, y la necesidad de que cualquier restricción que se quiera poner luego cumpla este test impartido, esté establecida en la ley, sí tenga un fin legítimo. Hay algunas oportunidades en donde se ha analizado fines no legítimos, donde el Estado está
restringiendo, pero en realidad la Corte, la Comisión dicen que no. Bueno, muchas veces se ha planteado el tema del honor de las instituciones públicas, ¿no? Cuando las instituciones públicas y sus funcionarios se quieren proteger porque los ciudadanos los critican, les dicen corruptos, les dicen es un fin legítimo que se proteja. Hasta ahora el honor es un fin legítimo. Sí se ha desarrollado que cuando la persona criticada es un funcionario público, debe asumir un umbral de tolerancia mucho mayor que cualquier otra persona respecto de las referencias que se haga a su persona, por ser una persona pública, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver que desarrolla tanto la Comisión como la Corte en el 13.2. Pero no es la única forma de restringir, usar derecho penal o usar derecho civil, ¿verdad? O darle una consecuencia de modificación de contenido, ahora la bajada de contenido, ¿no? de las distintas plataformas. ¿Hay alguien que se anima a pensar en restricciones indirectas? ¿A qué se refiere la Convención Americana cuando habla de restricciones indirectas? No estamos hablando de algo tan obvio como la sanción penal por una expresión abusiva o la sanción civil. Isaín. Nada más que referir al anterior tema. Se quitó los tipos penales de difamación, calumnia, estos delitos contra el honor, se quitaron del Código Penal porque además, en síntesis, quiero decir, normalmente quienes utilizaban estos tipos penales no era el ciudadano común, no era el ciudadano de a pie. Quienes utilizaban ese tipo común eran los servidores públicos, los gobernantes, los funcionarios, ¿ya? Entonces, la tendencia internacional fue eliminar estos tipos penales porque en realidad el ciudadano común no resolvía sus problemas por la vía demandando a otro particular o a alguien en particular. En general fue por esa situación de que normalmente era un recurso del Estado para atentar contra los medios y los periodistas en contra de la libertad de expresión, ¿no? Bueno, eso era nada más lo que quería agregar, que finalmente era un instrumento jurídico que utilizaban los gobernantes o los servidores públicos o cómplices del poder, ¿no? La otra cuestión, Sí, lo que sí diría Isaín es que no hemos logrado la erradicación de los delitos, claro, de la criminalización de la expresión. Ha sido lamentablemente algo que ha ido, primero muchos estados como derogaron la difamación, y incluso en Argentina, que se les obligó a través de sentencias a que se tratara este tema por el uso, lo que está diciendo, lo usan los poderosos a los delitos en contra del honor para irse contra periodistas y tal. Y aunque se logró una evolución legislativa, en muchos países se los siguió conservando y se los sigue conservando a los delitos en contra del honor, ya sean de difamación, calumnias o injurias. Y no se ha logrado la derogación de eso, que era el ideal cuando se creó la Relatoría de Libertad de Expresión, de que esto suceda en todo el continente. Entonces, todavía hay que hacer mucho trabajo y que los estados deroguen los delitos de difamación. Dale, Isaín, sí. En México se derogaron hace algunos años. En Chiapas recuerdo muy bien que fue en agosto del 2007. Nosotros en Chiapas en 2004 y 2007 mantuvimos una lucha férrea porque se derogaran estos delitos y se derogaron del Código Penal, ¿no? Y bueno, ya entrando de lleno a tu tema, el tema siguiente que decías, las restricciones, pues otras restricciones son el control de la publicidad gubernamental, ¿no? Como una forma de controlar la libertad que fluye en los medios de comunicación y en los periodistas, la publicidad oficial de que asignan los gobernantes o las instituciones públicas hacia los medios y los periodistas, es una forma también de restringir la libertad de prensa, libertad de expresión, pero bueno, tú abundarás. A ver, dinos. No, es verdad, es una parte, claro, cuando hablamos de difamación, cuando hablamos de sanciones civiles, vemos algo muy claro, establecido y diseñado por el Estado para la restricción de la libertad de expresión. Está expresamente y directamente diciendo, yo tengo el derecho de restringir y dar estas consecuencias a estas acciones de estas personas en estas circunstancias. Las restricciones indirectas son más a veces, ¿no? Sutiles, en el sentido de que se establece un sistema legal en donde hay el Estado ejerce facultades
que tiene para, por ejemplo, ¿no?, asignar frecuencias radioeléctricas, asignar el dinero del erario público para difundir los actos de gobierno, que se estaba refiriendo, por ejemplo, el tema de la asignación de publicidad oficial. Y sin embargo, en el ejercicio de esas facultades que tiene el Estado, se ve cómo puede generar un ejercicio abusivo de poder, dominando la circulación de información de una u otra manera. Asigno las frecuencias radioeléctricas solo a ciertas personas o compañías o empresarios que tienen mi ideología política o que tienen mi línea, la línea editorial que yo quiero como gobierno oficial, que sea la que se da. Entonces se da esto que dice Isaín, es cuando se ejercen facultades de control, y puede ser facultades de control tanto del Estado mismo, como control privado sobre la libertad de expresión, ¿no? Y esto se da, esto se da en el tema de las frecuencias radioeléctricas, o en la intervención de, por ejemplo, antenas, ¿no? O se da cómo restringo la libertad de expresión de una forma absolutamente distinta, ejerciendo facultades que me da el derecho, que están ahí, que están en la ley, y que en definitiva lo que están haciendo es impidiendo la comunicación o trastornándola de una manera tal que es la comunicación que el gobierno oficial quiere. Elena, tienes levantada la mano. Gracias, doctora. Una duda, por ejemplo, en el caso de las estaciones, sobre todo de radio, que no cumplen con el procedimiento administrativo para darse de alta y cerrarlas, ¿se consideraría una de estas restricciones indirectas o simple y sencillamente sería como atenderlo desde una vía pues, legal que corresponde sin violentar ningún tipo de derecho? Bueno, es una pregunta muy buena y es una pregunta muy difícil en el sentido de que hay que mirar muy bien cómo son los hechos, ¿no?, del caso, cuáles han sido las restricciones, cuál ha sido el proceso que se siguió, cuáles han sido las garantías, tanto que ofrece la ley como las específicamente dadas en el caso concreto. Pero sí en el sistema interamericano se ha desarrollado estos elementos de protección en el tema de las frecuencias, del uso de las frecuencias como restricciones indirectas, en el caso de RCTV, en el caso de Granier versus Venezuela, en donde fundamentalmente se empieza a mirar esto con una lupa y decir, bueno, sí, es evidente que en algún momento se tiene un recurso que es limitado y el Estado tiene que tener la potestad de administración de ese recurso a través de la concesión, ¿no?, de licencias de operación y tal, y puede poner requisitos, a veces tienen requisitos técnicos. Si vos querés una frecuencia de radio, necesitas tal capacidad técnica para la distribución de la información. Y tiene que haber ciertos controles dentro del debido proceso de cómo se lo hace, ¿verdad? Uno de los puntos fundamentales, pero eran casos absolutamente distintos, se los consideró abuso de poder, era que simplemente se les quitó la licencia que ya tenían o no se les renueva la licencia que ya tenían, pero en realidad no era con la aplicación de la ley en sí misma, sino con un gobierno, el de Venezuela, que quería simplemente acallar cualquier línea opositora, aun cuando esos medios de comunicación en ciertos momentos políticos de Venezuela habían tenido una actitud cuestionable respecto de la distribución de información en sus líneas radioeléctricas, ¿no? Se estaba dando un golpe de Estado y no transmitían dibujos animados, por ejemplo. Y eso causó una tensión política enorme en Venezuela, pero sí se daba esto, lo que dices tú, que tenemos que tener en unas circunstancias específicas un proceso establecido por ley, muy claro, que se sigan las garantías del debido proceso, y que una consecuencia, que no sea la consecuencia más grave, la primera, te quito la concesión, te quito la licencia, ahí el Estado tiene mecanismos menos lesivos para responder hacia el ejercicio de la libertad de expresión por parte de radios, por parte de televisoras, por parte de los medios de comunicación en sí mismos. Otra cosa que se había dado también en el marco no solo del Estado, ¿no?, de los agentes del Estado, es la posibilidad de que agentes privados sean los que tratan de interferir en el ejercicio de libertad de expresión por parte de los periodistas, como
en la transmisión de la información por parte de televisoras o radios. Se dio también en el marco de Venezuela, que los círculos bolivarianos eran los que atacaban a los periodistas. Chávez tenía un discurso muy fuerte, hablaba de voy a quitar las frecuencias radioeléctricas, esta prensa es enemiga, y la consecuencia era para el reportero de la calle que estaba cubriendo las manifestaciones, y la represión no solo la ejercía el Estado a través de sus policías y sus fuerzas de seguridad, sino estos grupos privados, ¿no? Entonces también esto los actos y omisiones de los privados, cuando el Estado no los impide, los tolera, los permite, usa a los privados de una manera para que se viole la libertad de expresión, también está contemplada como una restricción prohibida dentro de la Convención Americana, ¿verdad? Y esos han sido los casos que se dan más. La Comisión ya tiene un poco más de desarrollo de jurisprudencia sobre la protección de radios comunitarias, que es distinta a la protección de los otros medios de comunicación, en donde se tienen mucho poder económico por parte de los dueños de los medios de comunicación y quienes los manejan, ¿no? Y ciertas protecciones que permitan y que le pidan al Estado que se fomente y se apoye la existencia de las radios comunitarias por el fin público que cumplen, ¿no? Y esto va parte de lo que es, ¿no?, las restricciones indirectas. Y bueno, entonces vemos que tenemos no censura. ¿Qué pasa si se censura? Bueno, eso es una violación. Tenemos restricciones permitidas a través de responsabilidades ulteriores, con una clara tendencia a que se quiten los delitos de difamación, calumnias e injurias, y que se use el derecho civil. Y tenemos las provisiones de las restricciones indirectas dentro de la Convención Americana. Pero no hay un desarrollo fuerte. Ya no recuerdo quién de ustedes había hablado del discurso de odio o de los cantos estos que incitaban a la violencia, del cantante que se le bajó Entonces, empezamos a hablar de que se genera una protección muy fuerte de todo tipo de expresión, aun cuando sea ofensiva, ¿no? Aun cuando el funcionario público se sienta súper ofensivo, bancate, ¿no? La crítica también está muy protegida, la difusión de opiniones está muy protegida, la difusión de hechos fácticos reales, lo que es verdad, está protegido. ¿Y quién podría conversar sobre algún discurso no protegido? Hemos hablado de la violencia. ¿Hay algún otro tipo de discurso que ustedes han visto, incluso en México, que se ha dado como una discusión fuerte que no esté protegido por la Convención Americana? En los estadios. ¿Qué pasa en los estadios en México? ¿Qué pasó en la Copa América el otro día? ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie ve fútbol? Sí, sí es sobre la molestación que tuvo el equipo de México por el grito, el grito homofóbico. Ajá. Se hizo una molestación al equipo de fútbol de México por 2 partidos. Y a pesar de que ya había sido amenazado, bueno, no amenazado, sino había sido avisado de que estos tipos de conductas no iban a ser toleradas, el público siguió utilizándolo. Incluso muchas de las defensas que ellos dicen es que Rusia y Qatar son unos estados muy radicales contra la homosexualidad y contra las mujeres, pero eso no justifica que incluso ellos sigan repitiendo esa conducta. Y bueno, y en otros estados, por ejemplo, a pesar de que no tienen una protección como tal y sí se escudan, es en Estados Unidos con lo que es el alt-right, que es la supremacía blanca, tiene ciertas limitantes, pero aún así ellos se protegen mucho con la libertad de expresión, a pesar de que haga amenazas de golpes de Estado o de homicidio.
Sí, muy bien. Entonces lo que estamos viendo es que, y no está muy desarrollado en la jurisprudencia de la Corte con casos particulares, o en la jurisprudencia de la Comisión Interamericana con casos particulares, pero ya se lo había tenido en cuenta en la Convención Americana, la idea de una protección muy fuerte del discurso político, del interés público, pero la obligación de los estados de prohibir el discurso de odio, que es lo que se habla, y el discurso que sea una apología a la violencia, la incitación a la violencia contra una persona, un grupo de personas, discriminatorio en razón de orientación sexual, como en estos casos que estás mencionando. Entonces la convención lo establece, le pide a los estados que regule esto y prohíba el discurso de odio en su ley. Y es algo que a través de los años no estaba muy desarrollado y no se quiere tampoco, no se quería en su momento, ¿no? Cuando las redes sociales no eran lo que eran, desarrollarlo muy fuerte. Se pidió a los estados que desarrollen estas leyes, pero que no usen el derecho penal. Y el temor fundamental es que los estados usen esta permisividad de prohibir un discurso de una manera abusiva y a través de decir, bueno, estamos protegiendo a grupos vulnerables, entonces así voy a cerrar esta radio, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, con el pretexto de prohibir el discurso de odio, simplemente restringir la difusión de información que le parece inconveniente. Entonces la Convención Americana establece claramente que hay una facultad del Estado de establecer leyes que prohíban. Y tienen que ser, de nuevo, muy claras, estar en la ley, estar una ley pasada por el Congreso, etc. Y se prohíbe la apología del odio y todo esto. Y lo hemos visto muy claro ahora más que nada en Estados Unidos, quienes están ejerciendo al final este poder tan fuerte que es, ¿no? Y pues decimos, bueno, hay consecuencias más fuertes para la libertad de expresión y tremendamente efectivas, como cerrar una cuenta, ¿verdad? Hace tiempo que Twitter le suspendió la cuenta al expresidente Donald Trump. Fue una decisión establecida por la compañía, mantenida por la compañía, de Facebook y Twitter, que le suspendieron sus cuentas con sus sistemas privados de control de contenido y de bajada de contenido y de monitoreo de lo que circula en las redes sociales. Se comenzó con un interesante... les hacían una interesante nota a los tweets del expresidente cuando era presidente y él estaba diciendo algo que no era real. Se empezó a poner como una alerta al público, como la que está aquí, de que realmente la información que están transmitiendo por vía de las redes sociales no puede ser corroborada, no es verídica o lo que fuere, hasta la suspensión de la cuenta, y vemos que esto tiene un poder enorme, ¿no? Y se pensaba que Trump decía, bueno, si me suspenden en Twitter, no me importa porque yo me hago mi propio Twitter, y no lo pudo realizar. Hicieron un blog de Donald Trump que ya lo bajaron por la poca gente que lo seguía por esa vía. Entonces vemos cómo la situación actual nos presenta situaciones totalmente diferentes, las transmisiones de los partidos masivas que hay ahora, de los partidos de fútbol, que hacen que este discurso y estos cantos tengan un poder diferente al que tenían antes, al cuando no se transmitían, al cuando no se los veía en público, al cuando no se tenía el escrutinio internacional, cuando no se podía, cuando solo nos podíamos juzgar entre nosotros y lo que está permitido entre nosotros y dentro de nuestra cultura. Argentina es una cultura muy parecida en ese sentido a la mexicana en cuanto a gritar y decirle así sin drama a cualquier persona, puto, como le dicen, ¿no? Ahí en los cánticos, y incluso la gente ni siquiera se ofende. Y está muy fuertemente ahora la tendencia y la necesidad de comenzar a pensar seriamente el efecto dañino que tiene el discurso con el potencial de transmisión tan fuerte que tiene. También hemos tenido casos de
donde se ven que también hace falta la protección mayor de la niñez, discursos que pueden ser percibidos de alguna manera, y luego tenemos la grave problemática del suicidio de los niños que se ven atacados, ¿no? en las redes sociales. Entonces sí hemos visto que se ha desarrollado un poder dañino de la libertad de expresión mucho más fuerte, y que los estados no saben qué hacer, no se saben cómo regular, no se sabe regular todavía a las redes sociales en sí mismas. Las redes sociales se están autorregulando, creando sus propios mecanismos de control de contenidos, y bueno, en eso estamos, pero también vemos que tiene los discursos, y sobre todo de discursos de figuras públicas como el presidente de Estados Unidos, tienen la potencialidad de generar lo que está prohibiendo la Convención Americana, que es la incitación a la violencia. Es decir, no queremos sancionar a la expresión en sí misma, sino queremos sancionar actos que son de violencia, y actos que tienen la potencialidad de generar esa violencia de forma inminente, seria y real. Y vimos cómo un discurso de un presidente sí podía generar lo que sucedió en el Capitolio, ¿no? de Estados Unidos, que fue, la verdad, histórico para el pueblo estadounidense, ver cómo se atentaba con su propia democracia a través de las redes sociales y con este discurso presidencial. La Corte Interamericana ha tenido la oportunidad de analizar discursos presidenciales por Venezuela, por Chávez, por sus transmisiones constantes en su aló presidente. Bueno, ahora ustedes tienen en México el tema de las mañaneras, el tema de cómo el discurso de un presidente tiene que tener la responsabilidad de no poner en peligro a nadie, y tiene la potencialidad de hacerlo. Entonces vemos cómo no son cosas totalmente distintas. En Venezuela se dio con Chávez, en Argentina se dio con Cristina Kirchner y sus cadenas nacionales constantes. La potencialidad de gente que está en el poder, de que a través de su discurso pueda tener consecuencias, se señalen a otras personas como enemigos, y puedan tener consecuencias en su vida, en su libertad, en su integridad personal. Y llega un momento en que ese mensaje se transforma en una carta blanca para quienes quieren a poner en práctica, ¿no? La violencia, y tomar en sus manos propias lo que las figuras presidenciales están pidiendo, ¿no? A través de un discurso presidencial. Hay mucho desarrollo sobre las obligaciones justamente de las personas como los presidentes en relación al discurso. Es casi que una obligación de contenido. Se supone que los funcionarios públicos no pueden mentir, no pueden difundir información, tienen un nivel mucho más alto de obligación hacia la difusión de la verdad, hacia la difusión de información corroborable, ¿verdad? Y esto lo ha desarrollado la Corte Interamericana con los casos de Venezuela, y justamente con la potencialidad. En uno de los casos de Venezuela se habían dado hasta órdenes de Chávez de acciones que se consideraron, ¿no? como órdenes de quitar la frecuencia radioeléctrica a ciertos sectores de eso, a través de un discurso presidencial. A través de un discurso presidencial. Se daba mucho una transmisión, y luego se daban actos de violencia en contra de los periodistas de ese medio de comunicación, ¿no? Entonces, esto sí está dentro de la jurisprudencia del sistema interamericano, la importancia de los discursos presidenciales y la obligación de los funcionarios públicos de tener responsabilidad en lo que dicen. También en algún momento se desarrolló la idea de que incluso en algunos momentos los funcionarios tienen la obligación de pronunciarse sobre algún tema de interés público por la responsabilidad que tienen en el cumplimiento de sus funciones. Y bueno, esto es todo lo que tenemos en materia de desarrollo de libertad de expresión. Hay mucho todavía que darse, pero para ustedes la tarea no es sencilla. La tarea para ustedes es qué hacemos nosotros y cuáles son nuestras obligaciones en el marco del derecho internacional y en el cumplimiento de las funciones que nosotros tenemos. Y yo con lo que voy a cerrar es con que son los más importantes, porque son los que están en terreno, son los que son locales, y son también los que pueden generar
que le pueden generar responsabilidad al Estado por violaciones a derechos humanos si es que no atienden los casos que se les presentan, si es que no cumplen con sus funciones, pero también pueden generar que sus recomendaciones en los casos que se les presentan puedan hacer al Estado de México cumplir con sus obligaciones internacionales. Y voy a dar en esto, además de las obligaciones de ustedes de implementar directamente la Convención Americana, porque todas estas obligaciones van para todo tipo de funcionarios, de implementar los precedentes, de garantizar y respetar los derechos humanos. Voy a terminar con un ejemplo en donde yo he usado la Convención Estatal en algún momento y ha resultado en la protección de derechos humanos. Y aquí, Saín, no estás en la foto, pero en algún momento estabas en alguna de estas fotos, y es el caso de Ananías Laparra Martínez, en donde nosotros presentamos una denuncia local sobre las violaciones a derechos humanos para obtener una recomendación de la existencia de tortura en este caso, como un mecanismo que nos permita iniciar otro tipo de acciones legales para la búsqueda de inocencia de una persona condenada erradamente. Y la decisión en ese momento Consejo Estatal de Derechos Humanos en Chiapas permitía este tipo de interacción entre el derecho local con el derecho internacional, y a través de unas medidas cautelares que teníamos de protección al derecho a la integridad y a la salud de una persona presa injustamente, pudimos presentar una denuncia ante el Consejo Estatal con una recomendación establecida, y ya con la recomendación establecida, aunque no puedan decretar la libertad de una persona, aunque no puedan decretar la recomendación de la investigación sobre tortura, nos permitió abrir otros pasos, nos permitió impulsar el caso hacia la mesa de liberación y de búsqueda de beneficios de excarcelación primero, hasta lograr finalmente la revisión completa de un caso penal. Y eso no sucede si no se empieza domésticamente, desde lo más cercano a la gente afectada. Entonces a ustedes les toca una tarea titánica, y les deseo lo mejor en esa tarea, y aquí estoy para sus preguntas si quieren algo. Muchísimas gracias, doctora Alejandra. Ha sido una charla muy interesante, y gracias por hacer énfasis en lo que corresponde a los organismos públicos locales y la tarea que tenemos. Si alguien más quisiera comentar o hacer alguna pregunta, les pido por favor que levanten la mano a través de la reacción del Zoom. Y tenemos aquí una pregunta que me dejaron en el chat. ¿Se la puedo leer? Y sí, para que me la puedan responder. ¿Qué pasa en el caso de los canales de televisión cubana que difunde propaganda contra el bloque de Estados Unidos a través de sus redes sociales como Facebook y Twitter, y cuyos anuncios son censurados por dichas plataformas? ¿Puede el sistema interamericano intervenir en estas situaciones? Bueno, Cuba es un país muy especial en el sistema interamericano, porque ha estado fuera de lo que está suspendido en la Organización de Estados Americanos. Entonces, la incidencia que puede tener la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la única dentro del sistema que sigue monitoreando y sigue tratando casos de Cuba, de libertad de expresión, muchos de ellos. Pero ¿cuál es el problema que se tiene con los casos cubanos? Que el Estado no se presenta, ¿no? Entonces, claro, sí tiene la facultad de monitorear, de emitir medidas cautelares, tiene la facultad de decidir casos de violaciones de derechos humanos. Cuba ha decidido muchísimo, sigue emitiendo medidas cautelares por encarcelación de periodistas en Cuba, sigue trabajando mucho con los casos de Cuba en el ejercicio de todas sus funciones, ¿no? Monitoreo, pero no puede visitar Cuba, porque para visitar Cuba necesita la invitación del Estado. No puede interactuar como interactuamos aquí en esta foto que ven. Nosotros estamos interactuando con el Estado. Estamos firmando un acuerdo de solución amistosa y decimos, bueno, si en este caso se da una violación de la libertad de expresión, firmamos un acuerdo y buscamos reparaciones conjuntas. No se puede. Entonces, en sí, la Comisión Interamericana puede hacer todo el análisis que sea de actos o omisiones del Estado cubano para la violación a la libertad de expresión, ¿verdad? Ahora,
la respuesta que va a tener es esa. Y se ha tenido, yo creo que históricamente en algún momento hubo un envío de comunicación esporádica por parte del Estado de Cuba respondiendo a alguna de los informes de la Comisión Interamericana, pero en realidad no se presentan, se hacen audiencias públicas sobre la situación de libertad de expresión, entre ellas en Cuba el Estado no se presenta. Entonces esa es la gran limitación que se tiene con el Estado de Cuba y el sistema interamericano. Igualmente las organizaciones de sociedad civil siguen tratando de buscar la protección a través de las medidas cautelares y de que se sigan en los informes, pero es muy difícil. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Y bueno, por el momento son todas las preguntas que tenemos, y agradecerle nuevamente su disposición y amabilidad para con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas por impartirnos esta plática. A continuación le pediría por favor a mi compañero Iván si es tan amable de proyectar el reconocimiento que le otorgamos a la doctora por haber estado el día de hoy con todas y todos nosotros, el cual está firmado por nuestro titular, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, y es una muestra de gratitud de parte nuestra a usted por haber dedicado este tiempo y esta plática tan interesante. Creo que las personas que están en la sesión también así lo comparten. Y pues nuevamente muchísimas gracias, doctora, e invitaría a todas las personas que se encuentran conectadas a que puedan encender sus cámaras para que nos tomemos una foto con la doctora a la distancia, que nos acompaña desde Seattle. Entonces, por favor, si pueden encender sus cámaras para quienes así les sea posible. Vamos a darles unos segunditos más para que puedan terminar de encender sus monitores. Bueno, entonces a la cuenta de 3, 1, 2, 3, por favor, sonrían. 1, 2, 3. La otra. Nuevamente, muchísimas gracias, doctora. A todas y todos mis compañeros, muchísimas gracias por conectarte. Isaín, también gracias por estar con nosotras y nosotros el día de hoy y acompañarnos en este tema tan interesante. Muchas gracias, doctora, y que tenga un excelente inicio de semana a todas y todos. Muchas gracias. Chao.